Bueno, entonces, ahora sí, vamos a calcular en este video la cartera de deflexiones para una espiral. ¿Sí? Únicamente la parte espiral de un cambio de dirección. Entonces, tenemos acá el esquemita básico de la espiral, ¿no es cierto? Tenemos sus elementos geométricos y la idea es calcular las deflexiones para poder calcular las coordenadas. La cartera de flexiones. Recordemos que nosotros para localizar una carretera, nosotros tenemos lo siguiente, tenemos una vía, sea la que sea, ¿no es cierto? Digamos esta vía, y nosotros el objetivo de ella, después de haberla diseñado, haber hecho cumplir los criterios de diseño, es calcular coordenadas, bien sea por el eje, por el borde de vía, a una distancia X, y esa distancia X es sobre el abscisado y puede ser cada 20 metros, cada 10 metros, cada 5 metros, dependiendo del nivel de detalle que usted quiera. Recordemos que cada 5 metros para vías urbanas, cada 10 metros para estudios de detalle o para vías nacionales, cada 20 metros o 25 para vías nacionales en estudios de prefactibilidad o factibilidad, ¿sí? Entonces ya depende de la complejidad que usted quiera. En este caso, pues nosotros como sabemos que la espiral es una parte pequeña de una curva, tenemos para acá la curva completa, por ejemplo una espiral, círculo espiral, la espiral en este caso sería única, espérate que, acá listo, la espiral únicamente es esta parte, ¿no? Recuerden, contextualizando acá un poco la cosa, la espiral es esta partecita, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a calcular ahorita? Únicamente deflexiones para poder calcular cada 10 metros o cada 5 metros, ahorita miramos, eso es la distancia de lo de menos, eh, cada deflexión para cada punto de estos. Pero entonces, acordémonos que existen diferentes métodos de cálculo. Es una radiación, normalmente, que se para en el punto de inicio de la curva. ¿Se acuerdan que cuando teníamos circulares hacía una radiación en el PC y empezaba a deflectar toda la curva? Aquí en la espiral, ojo, el inicio es donde tiene un radio infinito. Entonces, ¿cómo sería acá? Donde inicia la curva, empezamos a deflectar todo. Es decir, para una espiral, círculo espiral, nos paramos en el T y deflectamos todos los elementos de la espiral. Ojo, únicamente de la espiral hasta cada uno de los vértices, de las coordenadas, ¿sí? Para el caso de la circular, pues se parará donde inicia la circular y empieza a deflectar otra vez nuevamente, que eso lo vemos en otro video más adelante, ahorita en el siguiente video. ¿Listo? Entonces, bueno, quedémonos en la espiral únicamente. Por acá está. No alarguemos tanto el video. Por acá está. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos en el punto de inicio de la espiral T, ¿verdad? Y empezamos a deflectar cada una de las coordenadas. Y la distancia, pues ya saben que es la recta de las abscisas. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces acuérdense, se para en un punto. Para poder hallar las coordenadas, obligatorio debe conocer coordenadas de TE, ¿no es cierto? Si no las conoce, graves. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Calculemos únicamente la cartera de deflexiones. Las coordenadas ya es con el azimut y las proyecciones, que eso ya es carpintería barata. Bueno, entonces tenemos. Vamos a Excel. Lo primero que todo, ¿no es cierto? Entonces, en Excel hallamos, le ponemos, perdón, los títulos. Entonces tenemos punto, abscisa, distancia, ¿no es cierto? Y si ustedes se acuerdan de las ecuaciones de la espiral, vamos acá a nuestro esquemita y encontramos, ojo, fundamental, ¿cuál distancia usted recorre en línea recta de la espiral? La cuerda larga, ¿no es cierto? Entonces, esa es una que debemos hallar. Y la otra, complementaria a la deflexión, es el teta prima E, ¿no es cierto? Pero ojo, como yo deseo calcular es a una distancia X, ¿no es cierto? No al final de la espiral. Si yo deseo calcularlo a una distancia X, pues ya no voy a usar toda la longitud de la espiral, sino voy a usar ¿qué longitud? Una parte de ella, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Desde el radio infinito hasta un radio finito, pero hasta un punto de la espiral. Es decir, si por ejemplo tenemos una longitud de espiral de 60 metros, digamos acá, longitud de espiral de 60 metros, ¿verdad? Y la espiral, digamos que inicia en la abscisa K0 más 0,00, para hacer el ejemplo práctico. Y vamos a calcular las deflexiones cada 10 metros. Entonces, esta primera sería como K0 más 0,10. La segunda sería K0 más 0,20.
¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar hasta el final de la espiral. Entonces, para yo calcular la deflexión del primer punto, ¿qué debo hacer? Únicamente tomar la espiral como si terminara en el K0 más 10, es decir, calcularla hasta por acá, ¿verdad? Hasta ahí, hasta ese punto calculamos la espiral, ¿no es cierto? Entonces, como hasta este punto vamos a calcular la espiral, únicamente calculamos para poder calcular el θe, acordémonos, el xe y el ye, pero será un xe y un ye no total de la espiral, sino parcial, de un pedacito. Entonces, hay que calcularlo ¿cuántas veces? Las que usted quiera para los puntos que va a calcular entre la espiral. Si lo hace cada 10 metros, cada 20 metros, cada 5 metros, pues va a tener diferentes puntos, ¿no? Entonces, en este ejercicio práctico, hagámoslo cada 10 metros. ¿Listo? Entonces, empezamos. Vamos al manual, buscamos la ecuación. Entonces, tenemos acá el x. Vea que el manual le presenta a usted dos tipos de x, el xe y el y. El xe y y son completos de toda la espiral. Y cuando le habla de x, quiere decir que es únicamente una parte de la espiral, ¿verdad? Ojo, este L de la ecuación, ese L será la distancia que hay al punto, es decir, del inicio de la espiral hasta la abscisa K10, a la salida K0 más 20, K0 más 30. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿No? Bueno, continuamos. Entonces, tenemos esto. Y acuérdense que ya con el X y el Y, pues le sacamos arco tangente y calculamos el θ'. En este caso no será θ'E, sino será θ'E, que es parcial. Entonces, iniciamos. Entonces, debemos tener acá en el Excel una casilla para el X, para el Y, para el θ, al 30, bueno, θ prima, ¿no es cierto? X, Y, θ prima. Y ojo, para calcular nosotros el X necesitamos ¿quién? El ángulo θ de la espiral o la deflexión completa de la espiral. Entonces, iniciamos. Tenemos longitud de la espiral. Bueno, vamos a poner por acá la geometría. Vamos a por acá, geometría. Bueno, hagámosla acá encima para que no se nos pierda. Geometría. Ya después del proceso de diseño. Entonces tenemos θ, E. Entonces pongámosle 60 grados. Pongámosle ahora, perdón, 60 grados no, sino 6 grados. Acuérdense que ese no puede, ese debe estar entre 3 y 10. Pongámosle 6 grados, 30 minutos. 6 grados, 30 minutos. Manejémoslo como siempre lo hemos hecho. Entonces, grados, minutos, segundos, decimales, ¿verdad? Pongámosle una vez un formatico por acá, Arial Narrow, por acá está. Arial Narrow, y hagamos un poquito más pequeño esto. Listo, entonces tenemos decimales será grados más minutos dividido 30 más dividido 60, qué pena, más segundos dividido 3600. Pongámosle acá segundos 12, puede ser. Listo, 4 decimales para los decimales, recordemos que es importante eso. Longitud de la espiral, pongámosle ahora 60 metros con el θe y la longitud de la espiral. Con eso es suficiente, ¿no? Porque ahí despejamos el radio, despejamos toda la cuestión. Pero el radio en este caso, para las deflexiones, no es un parámetro, no es un elemento geométrico que necesitemos. Entonces iniciamos. Punto. ¿En dónde inicia la espiral? Bien. Sí, en el K0 más 0, 0, pero el punto. T. Abscisa. 0, ¿no es cierto? La barata. Hagámosla sencilla, iniciando desde la abscisa K0. ¿Listo? K0 más triple 0. ¿Listo? Punto triple 0. Perfecto. La siguiente, ¿será cada cuánto? Entonces, anterior más 10, ¿verdad? Y vea que ya le quedó el formato ahí queda, pues, ¿hasta cuánto? Hasta 60. Bueno, hagámosla hasta 65 para que miremos cómo se calcula cuando tiene 5 metros. Entonces, pongamos acá 65, ¿listo? 65. Este lo igualamos. La inicial, ¿dónde está acá? La inicial más la longitud de la espiral, para ver cómo queda cuando está partido, ¿no? Entonces tenemos acá, el punto de finalización de la espiral, ¿cómo se llama? S, ¿no? Normalmente siempre finaliza en una circular o una espiral, o en otra espiral, ¿no? Llamémoslo S. ¿Listo? Bien. Bloqueemos acá la celda para poderla ver bien cuando nos desplacemos y movilizar paneles. Listo, que nos movamos, ¿sí ven? Que queda ahí siempre lo visible, lo de arriba. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, entonces distancia. Entonces, ¿esta distancia es en qué?
en arco, ¿no? Entonces tenemos la resta de las abscisas. La primera pues va a ser 0, ¿no? Entonces tenemos la primera menos la primera, bloqueada con F4, listo, que con el signo pesos, que es inmovilizar celda, y bajamos. Y ahí quedó, 65. Nos da la longitud de la espiral. Entonces el X, en este caso el X todavía no lo podemos calcular porque necesitamos la deflexión, ¿verdad? Y la deflexión de la espiral, como la... Bueno, espera, a ver, volvemos al esquemita. Acá tenemos el esquemita. Entonces, la deflexión en este caso, ¿cuál va a ser? Teta, no, la distancia no, el ángulo. ¿La deflexión qué es? Un ángulo. Y la deflexión en la espiral es el teta prima E, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la deflexión va a ser este asunto acá, ¿no es cierto? Para que lo asociamos a una curva circular, ¿verdad? Y el ángulo de deflexión teta E, ¿será que es igual para toda la espiral? ¿Por qué no es igual para toda la espiral? Porque va cambiando, ¿no? Hagan de cuenta que tenemos cuántas espirales. Una espiral de 10 metros, una espiral de 20 metros, una espiral de 30 metros, una espiral de 40 metros, una espiral de 50 metros, una espiral de 60 metros y otra espiral de 65, ¿no es cierto? Entonces vamos acá y vamos al manual, nuevamente, buscamos la deflexión. La deflexión, véala, teta es igual a teta E. ¿Qué es teta E? El ángulo de deflexión de toda la espiral multiplicado por L. ¿Esa L qué será? La distancia en arco, ¿no? Bueno, en arco no, acá es una mala expresión. La distancia en curva. Acuérdense que en arco es cuando es circular. Dividido entre la longitud de la espiral completa y todo eso elevado al cuadrado. Si se dan cuenta, eso es una regla de 3. Una regla de 3. Entonces tenemos, llamémoslo acá, teta. ¿Listo? ¿Por qué no le pongo acá deflexión? Porque usted puede llegar a confundirse. Realmente la deflexión que le sirve para la simul es esta, ¿no? La de teta prima. Entonces, ¿a qué es igual teta? Entonces, tenemos la distancia, ¿verdad? Acá está la ecuación, acuérdense. La distancia dividido entre la longitud de la espiral cuadrado por el teta completo. Entonces, tenemos la distancia dividido entre la longitud de la espiral F4, cerramos acá paréntesis, todo eso elevado a ¿qué? Al cuadrado. Cerremos acá paréntesis. Si usted tiene configurado el Excel diferente, ojo que a veces le hace primero la multiplicación antes que leer el exponente, entonces es prudente que usted cierre acá el paréntesis si no sabe cómo está configurado. ¿Multiplicado por quién? Por el teta. ¿Listo? Muy bien, perfecto. La primera da 0. Le ponemos 4 decimales de una vez y arrastramos. Si le puse F4, creo que no le puse F4. F4. ¿Me decías que era eso? Ok, listo, perfecto. Ahí llegamos, hasta el final, ¿no? Ahora, el X. Entonces, vamos a sacar manual, rápidamente, buscamos el X, aquí es igual. Entonces, copiemos la ecuación para poderla tener ahí rápidamente. Recortes de rectangular, toda esta ecuacióncita. Listo, copiar. Y vamos al Excel. Pongámosla por acá la ecuación. Perfecto. Entonces, podemos poner esto acá pequeño. Muy bien, le damos zoom. La acomodamos un poquitín. Listo, ahí se ve perfecto, ¿sí? Listo, entonces empezamos. X. Entonces, X es igual a ¿quién? A la distancia. Longitud, muy bien. Multiplicado por ¿quién? 1 menos el teta. Pero no es teta E, es el teta que calculamos, ¿verdad? Al cuadrado sobre 10. Acordémonos de lo que le dije. El Excel, dependiendo de cómo esté configurado, primero hace multiplicaciones y luego el exponente, o hace primero exponente y luego multiplicaciones o dicen. Acuérdense de eso. Depende de la configuración de Excel. ¿Listo? Entonces, para usted ahorrarse dolores de cabeza, ¿qué hace? Paréntesis, ¿no es cierto? Cierra acá. Recordemos que ese teta debe estar en radianes, ¿no? Acá lo ponemos así para poder formularlo rápidamente. Entonces, copiamos la ecuación rápidamente. Esto nos va a servir más adelante. Entonces, ahora tenemos más elevado a la cuarta, cierra paréntesis, entre 216, menos elevado a la sexta, ¿no es cierto? Elevado a la sexta entre 9360, ¿sí? Más elevado a la octava
entre 685.440. Cierran paréntesis. Cerré un paréntesis. Cerré un paréntesis antes de más. Este paréntesis de acá. Un segundo, espérate. Cerré un paréntesis. Este paréntesis se nos fue acá. Se nos fue prófugo. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí claro, ¿no? Pero ojo, este angulito está en radianes. Yo no le recomiendo que lo calcule aparte en otra celda, sino que lo haga ahí mismo. Entonces, radianes. Vea que Excel tiene esa opción. Radianes. Le recomiendo que use la opción radianes. ¿Por qué radianes? Porque si usted le hace por 180 entre pi o por pi entre 180, se le hace muy grande la ecuación y usted no sabe qué está haciendo a veces. Puede llegar a confundirlo. Cambio radianes, usted ya sabe, estoy convirtiendo eso a radianes. ¿Listo? Entonces, radianes, borramos acá nuevamente, radianes y borramos acá nuevamente. Y le damos sí, perfecto, ahí ya quedó, ¿listo? Con todos los paréntesis. Entonces tenemos paréntesis, paréntesis, elevado a la cuarta, listo, perfecto. Le ponemos 3 decimales, porque es una distancia, y bajamos. Listo, ahí quedó, 64.91. Recordemos que ese X no debe ser mayor que 65. Es decir, que la distancia de la longitud de la espiral. ¿Vale? Continuamos. El Y, nuevamente, tomamos la distancia, si le pusimos, ok, listo, muy bien. Tomamos la distancia multiplicada por, entonces tenemos teta, teta dividido 3 menos, abre paréntesis, teta elevado al cubo, cierra paréntesis, dividido entre 42, más, copiemos nuevamente este asunto, teta elevado a la quinta entre 1320, acá nos faltó cerrar un paréntesis, ok, menos teta elevado a la séptima, cierra paréntesis, entre 75.600, ¿no es cierto? Ojo, ¿qué nos falta ahí? Radianes, muy bien, radianes. Entonces copiamos esta ecuación, nuevamente, copiamos, perfecto. Listo. Ahí ya quedó Y, ¿listo? Con 3 decimales y bajo. Ese debe dar pequeño, ¿listo? Bien, listo. Ahora el teta prima E, acordémonos que es triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Arco tangente del cateto opuesto, que es, ¿cuál es el cateto opuesto? Y sobre X, ¿no es cierto? Y todo eso debe estar en ¿qué? Excel se lo arroja en ¿qué? Excel en quién se lo arroja? Radianes. Y para pasarlo a grados, ¿qué hay que hacer? Multiplicarlo por 180 entre pi. O lo que yo le decía para que no se confunda, poner grados adelante. En vez de radianes, pone grados. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida. ¿Listo? Espérate que, bueno, la primera no la va a calcular porque es 0, ¿no? Y arrastramos hacia abajo y ya tenemos el teta E, claro, ahí está. ¿Listo? Perfecto. Teta prima E, y ya queda pequeño, da 2 algo, el último, 2.16. No se puede pasar de 6, ¿no? De 6.50, de 6.30 minutos. Listo, teta prima E. Y ahora que hallamos, la distancia en recta, que es igual, distancia recta. ¿A qué es igual la distancia en recta? Pitágoras de X y Y. ¿Se acuerdan? Pitágoras de X y Y. Entonces tenemos X elevado, perdón, paréntesis primero, X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado y todo elevado a la 0.5 que es raíz cuadrada, el amigo Pitágoras. ¿Listo? Muy bien. Y arrastramos hacia abajo y ya tenemos la distancia en recta y la deflexión que es teta prima E. Hasta ahí tenemos la cartera de deflexiones. Y la cartera de localización, ¿cómo sería? Entonces, si usted conoce el azimut, ¿no es cierto? Entonces, digamos, azimut, ¿no es cierto? El azimut, pongámosle cualquier ángulo, 10 grados, 20 minutos con 10 segundos, copiémosle esta ecuación, ahí la tenemos, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos ese azimut, entonces, ¿qué tendríamos? Ese es el azimut de entrada a la curva. Si es curva derecha, ¿qué hay que hacerle? Si es curva izquierda, ¿qué hay que hacer? Muy bien. Si hay curva izquierda, ¿qué hay que hacer? Restarle, ¿no? Ya es igualito
que la curva circular, idéntico. Entonces tenemos el azimut sería azimut de entrada, el primero, azimut de entrada más, ¿quién? Teta prima o teta. Teta prima, acuérdese. Teta es la deflexión completa, que es desde el PI. Nosotros estamos deflectando desde quién? Desde TE. Entonces, con teta prima. Entonces tenemos teta prima. Y bloquea, acuérdense siempre de bloquear la primera, ¿no? ¿Qué pasa si no bloquea la primera? Pues la está sumando acumuladas. ¿Sí? Y azimut arrastramos hasta el final y ya tenemos el azimut. Y ahora, bueno, nos faltan las coordenadas, ¿no? Yo les dije que desde el inicio deberíamos conocer las coordenadas. 1000 puede ser, ¿no es cierto? Acuérdense que primero este y luego norte. Entonces tenemos coordenada este y coordenada norte. Entonces, ¿cómo sería? La coordenada este ya la conocemos, que es 1000, y la coordenada norte, que es 1000. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería? Coordenada del punto inicial más la distancia en recta multiplicada por, para las coordenadas, este es con seno, radianes, acuérdense que hay que pasarlo en radianes a Excel, del azimut, ¿no es cierto? Cierra paréntesis y le pone 3 decimales. La copia y pone en vez de seno, coseno. ¿Listo? Le quita acá decimales, 3 decimales, con 3 decimales es suficiente, cambia la coordenada este por la norte y arrastra. Bloqueamos la primera, no lo bloqueamos la primera. F4, acuérdense siempre bloquea la primera, ¿no? Si no bloquea la primera queda mal. Y copia las coordenadas y ahí ya tiene usted las deflexiones y coordenadas de la espiral. Si para comprobar lo que debe hacer, le recomiendo que lo dibuje en AutoCAD. Entonces, ¿usted qué hace? Concatena. Coordenadas este, concatenadas, comillas, coma, comillas, concatenada con la coordenada norte y la dibuja en AutoCAD. Entonces, arrastramos hacia abajo. Acá tenemos este asunto. Copiamos. Control C. Vamos a AutoCAD. Por acá está. Abrimos un AutoCAD, un archivo nuevo. Muy bien, le damos por el comando polilínea, enter, y damos clic en la barra de comandos, control V, enter, suma extensión, y ahí quedó la espiral deflectada. Cada puntico de estos es una coordenada de las que calculamos, y ahí quedó deflectada la curva espiral, el elemento de la espiral, en Excel, y la dibujamos en AutoCAD para comprobar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? La deflexión tiene que ser menor que el teta E. No puede ser mayor nunca. Si da mayor, quiere decir que la embarraste en algo. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Espero que les haya gustado entonces el video. En el siguiente vamos a ver ya cómo es espiral, círculo, espiral. Les dejo un espacio para que practiquen esta cartera. Y ya ahorita retomamos con la otra curva. ¿Listo? Muy bien.